Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Rey. Santo eres, sí. Sí, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria al que vive, Señor. Pedimos excusa, mis hermanos, por el inconveniente. Parece que estamos teniendo problemas con la señal de internet, pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo. Amén. Son cosas que pasan porque estamos en vivo. Amén. Dios le bendiga. Esta noche estamos en el estudio bíblico número 25. Amén. Con el título El gozo de la victoria. Amén. Aleluya. Tenemos la base bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 4, de los versículos del 1 al 8. Amén. Oramos antes de comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, hasta tu casa, Padre amado, trayendo una nueva enseñanza, Señor, para poder, Señor, edificarnos cada uno de nosotros, Padre amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos dé sabiduría, conocimiento, Señor, que quite toda interferencia que haya en nuestra mente, Señor, en los aires, Señor, que ate toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús, Padre amado, para que podamos, Señor, edificarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Padre amado, como cristianos, Padre amado, que seguimos una fe firme, Señor, una doctrina sana, Padre amado, y la cual confiamos en que tú harás la obra en cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias sobre todas cosas, Padre amado. Gracias por habernos permitido llegar y gracias por habernos permitido, Señor, escuchar. Que sea edificación para cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos, de nuevo. Dios me los bendiga. Le doy gracias a Dios que nos pudimos conectar de nuevo. Y pedimos excusa por la interferencia que hubo, ya que estamos en vivo. Amén. El título de hoy es El gozo de la victoria. Amén. Con la base bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 4, de los versículos del 1 al 8. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa palabra de Pablo. Cerca ya a su crucifixión, a su muerte, de ser entregados al martirio. En aquel tiempo todavía Pablo tenía la fuerza, la voluntad de seguir exhortando, de seguir animando, de seguir tratando con uno de sus discípulos amados. Ese era Timoteo, a quien la Biblia dice que era su discípulo amado, o prácticamente lo podemos decir como uno de sus más fieles seguidores o discípulos. Pablo en ese momento estaba preso en Roma, era su segunda prisión, y esta carta de Timoteo viene siendo la última que Pablo escribió. Pablo ya había escrito varias cartas de la prisión, pero en esta segunda prisión, la carta que él escribió fueron las cartas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, y como anteriormente he dicho, son cartas muy edificantes, cartas que todo cristiano, todo ministro de Dios debiera escudriñarlas frecuentemente, porque tienen mensajes poderosos. Aquí vemos que Pablo está exhortando a Timoteo, está animando, y de entrada en este versículo 1 le hace un encarecimiento, o sea, un mandamiento, un llamamiento para que él tome en cuenta los otros puntos donde
él se enfatiza de que Timoteo se enfoque para poder dirigir la Grey, que en ese tiempo Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba siendo prácticamente visitada por muchos nuevos creyentes, muchos judaizantes, muchas personas que llevaban un evangelio falso. Y entonces Pablo lo que estaba animando a Timoteo que se cuidara en ese tiempo, pero también en ese mensaje que él le da, las últimas palabras que él, en la cual él se enfoca, era en el ánimo que él le profetizaba, que servirle a Cristo no era en vano, que servirle al Señor Jesucristo, uno iba a recibir el galardón, o que vamos a recibir el galardón, el gran premio mayor, nuestra salvación, nuestra vida eterna, pero que teníamos que ser fieles, servirle con humildad, con sencillez, con fidelidad, con obediencia. Eso es lo que Pablo llamaba. Cuando él llama que le encarece, le está dando una orden, le está dando un mandamiento solemne, y pone como testigo a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre amado, nuestro Jehová, como testigo para que él sepa que a quien le estaba sirviendo no era persona común ni normal, ni que era hombre, sino al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Y como testigo él tenía que ser fiel a esa palabra que Pablo le dio. Los objetivos de esta clase son reconocer el valor y la fe de los cristianos de los primeros tiempos ante las adversidades. En aquel tiempo la iglesia primitiva presentó muchísimos problemas, pero también fue fiel. Su convención al cristianismo no fue una persona de la que hoy decía estoy en la iglesia y mañana se iba porque no le gustaba lo que decían dentro de la iglesia. No, los cristianos se mantuvieron fieles hasta el día de su muerte. Sirvieron, participaron, vivieron unidos, tuvieron una comunidad inmensa. La historia cristiana dice que en los primeros tiempos de la iglesia se vivía un amor ágape, que si yo tenía un pan y el hermano no tenía, yo compartía con mi hermano. Y ese es lo que quiere decir el objetivo. Segundo objetivo, valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. Amén. La Biblia nos enseña que debemos de tener fe y estar seguros de que recibiremos las bendiciones prometidas por Dios. Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, gloria a Dios. La promesa de que Jehová premiará a sus siervos fieles nos sostiene durante la prueba a su fidelidad. Además de las bendiciones espirituales que disfrutamos, estamos anhelando recibir aún mayores bendiciones. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Podemos confiar en que Dios hará las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos, según Efesios 3:20. Aleluya. En el objetivo número 3 dice, decidir servir fervientemente con fidelidad al Señor. Aleluya, gloria a Dios. La palabra fidelidad significa servir a Dios. Si fidelidad es sinónimo de servicio y si Dios es fiel, significa que el primero en enseñarnos a servir a nosotros será a servir a nuestros seres amados y a nuestro hermano de la fe es Dios. Él nos ayuda, nos apoya y nos da sustento diariamente para poder entender que nuestro servicio a nuestros hermanos, a nuestros seres amados tiene un premio. Y ese premio lo vamos a recibir cuando estemos allá en los cielos. Esa corona, como dice Pablo, ese galardón, que Pablo decía que ya había terminado su carrera, pero la terminaba con gusto, con gozo, sabiendo que ya iba próximo a reunirse con el Señor Jesucristo. Aleluya. Pensamiento central. Aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas será recompensado cuando Cristo venga. Aleluya. Recuerden que la Biblia nos habla de un juicio donde Cristo juzgará nuestras obras. No es que seremos salvos por nuestras obras, pero de acuerdo a nuestras obras aquí en la tierra, nosotros seremos galardonados. Si hacemos buenas obras, si ayudamos a nuestros hermanos, si siempre estamos dispuestos a hacer la obra en la casa de Dios, si siempre estamos en disposición de venir a la casa con amor, con anhelo de servir a nuestros hermanos en la fe, todas esas obras serán acumuladas para el día del juicio final. Si no somos indiferentes, si no estamos en momentos de discordia con cada uno de nuestros hermanos, eso se nos tomará en cuenta. Recuerden, vuelvo y les repito, no es por obra nuestra salvación,
sino por fe a nuestro Señor Jesucristo, por creer en que Él nos va a salvar y que nos va a dar la vida eterna. Esa es la única manera de ser salvos, pero la obra que hagamos aquí en la tierra serán juzgadas el día en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Texto audio dice: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aleluya. Pablo le está diciendo a Timoteo que él es ejemplo para él y que él debe guardar la fe, que debe seguir luchando la carrera, que no debe decaer viendo todo lo que se estaba moviendo en ese tiempo. Pablo le enseña a Timoteo que él es un discípulo al cual Pablo ha puesto todo su empeño para que él siga haciendo la obra en la cual Pablo comenzó en todas esas iglesias que Pablo edificó, que evangelizó, que a pesar de que estuvo preso no dejó de comunicarse con ella. Es el mandato, el encarecimiento que le hace Pablo a Timoteo. Y es el mismo que hacen la mayoría de los pastores que predican la sana doctrina. Enseñan a sus discípulos a ser perseverantes, a ser fieles, a ser obedientes, a seguir. Una enseñanza muy poderosa que yo recibí de nuestros pastores y que sigo recibiendo, esa fidelidad que tienen ellos a Dios, ese amor que tienen por Cristo, ese amor a la enseñanza. Miren, mis hermanos, una de las cosas que yo he aprendido en esta casa es a valorar el amor, la perseverancia, la fe infinita que tienen nuestros pastores por hacer la buena obra con cada uno de nosotros. Ellos se empeñan, ellos trabajan día y noche arduamente, nos viven llamando, se viven comunicando, viven buscando para que nosotros tengamos esa misma enseñanza, así como Pablo lo enseñaba a Timoteo. Pablo quería que Timoteo fuera un ejemplo de lo que él fue terrenalmente, que al momento de que él terminara la carrera igual que Pablo, él también recibiera su galardón, aleluya, gloria a Dios. Mire, Pablo en estos versículos del capítulo 4, del 1 a 8, le hace 5 encargos a Timoteo, cargos solemnes que Timoteo para hacer la buena obra tenía que seguir. Primero le dice que predique la palabra. Segundo, que inste a tiempo y fuera de tiempo, en ese tiempo, que redarguye con la palabra, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Pero para eso para cumplir esos encargos, él tenía que ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, igual que lo hizo Pablo, a hacer buenas obras de evangelista. Pablo no le está llamando que él fuera un evangelista, sino que hiciera obra de evangelista. Y más adelante yo le voy a explicar lo que Pablo le quiso decir cuando él le dijo que hiciera obra de evangelista, y sobre todo que cumpliera con su ministerio. Timoteo fue llamado al ministerio pastorado y fue llamado por imposición de mano. También fue bendecido por Dios en el momento que fue llamado. Estaba reunido con Pablo y otros discípulos en el momento que fue llamado, y fue delante de una congregación. Es decir, que él tuvo que tomar esto bien en serio, el llamamiento que le está haciendo Pablo. Lo mismo que nosotros, el ministro de la palabra. Tenemos que tener en cuenta que cuando somos llamados a ser ministros, predicadores de la palabra, o tener un ministerio dentro de la congregación, ese llamado tenemos que tomarlo en serio. Ese compromiso debemos de apropiarnos de él y entender que nosotros nos debemos a Cristo, que nos debemos a Dios, que debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, y que las enseñanzas que recibimos de nuestros pastores y de aquellos ancianos, de aquellos maestros, son para atesorarlas, no son para guardarlas ni solamente para estarlas teniendo en nuestra mente, no, son para llevarlas por obra. Amén, aleluya. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Pablo emplaza solemnemente a Timoteo, poniéndolo bajo un juramento. Esta era la fórmula habitual usada en el tiempo de Pablo para exigir testimonio a un testigo en juicio. Se utiliza en el Nuevo Testamento para formular una afirmación solemne y enfática a modo de juramento. La responsabilidad que Timoteo había contraído se prolonga indefinidamente durante todo su ministerio. Este compromiso se establece delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigo de su fidelidad. Amén. Es decir, que no fue un compromiso pequeño el que Pablo había puesto en nuestro hermano Timoteo. Amén. La enseñanza de este estudio dice: la corona de vida es solo para aquellos que trabajan arduamente y que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
es muy poderoso. A veces nosotros trabajamos dentro de la obra y como nos preguntamos por qué trabajamos, por amor a los demás o por tener una posición dentro de la congregación o por estar en el medio para que la gente nos vea. No, mis hermanos, la mayoría de nosotros los que trabajamos para la obra de Dios lo hacemos por amor a Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él amaba a servirle a los demás. Y ese es el llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Desde el más pequeño hasta el más mayor, esa es la enseñanza de hoy. Servir no solamente por amor a los demás, sino por amor a Cristo. Eso fue lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Que él estuvo sirviéndole a todos, predicando el evangelio, dando enseñanza, formando iglesia, formando discípulos. ¿Para qué? Para que sirvieran a Cristo. No solamente para ir a predicar y presentarse en congregaciones, sino por amor a la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el mismo versículo dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aleluya. Pablo le está diciendo que no que Timoteo juzgará. No, él no dice tú juzgarás, él dice que juzgará. O sea, está diciendo que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Una de las misiones de Jesucristo era la de juzgar. La idea es que Cristo está preparado para juzgar, en el sentido de ser juez designado para hacerlo. Él es el juez designado por el Padre, quien le dio la potestad única para juzgar, siendo el Hijo el dador de la vida eterna y quien nos reconcilia con Dios a la humanidad. Es también el Hijo en quien juzga y condena a los que no creen. Aleluya. Juan 8:24. De igual modo, el Padre no juzga para condenar, porque el Padre no juzga para condenar, porque no quiere que todos sean salvos. Aleluya. Porque quiere que todos sean salvos. Perdón, mis hermanos, no tengo lente y necesito un poquito de lente. Aleluya. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él que se condena es aquel que rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, según dice Juan 3:18. Estos se verán expuestos a la ira del Cordero. De otro modo, todo aquel que es salvo está escrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Apocalipsis 3:8 dice: en conclusión, Jesús es el Salvador del mundo. Ha sido enviado para buscar y salvar al que estaba perdido. No vino con la misión judicial que condenaría al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Ahora bien, la justicia divina demanda la condenación para todo aquel que no cree. Para esto, la ira de Dios está sobre ellos, porque al rehusar creer en el Hijo, no alcanzarán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre los tales. Aleluya. El Señor jurará a vivos y muertos. Los que vivan comparecerán ante su trono, así como todos los que hayan muerto serán llamados al juicio final de los tiempos. Apocalipsis 20:11 al 15. Aleluya. Miren, mis hermanos, Romanos 14, del 9 al 10 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, mire, usted y yo vamos a ser juzgados por nuestras obras delante del tribunal de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos llamó, a buscar las almas que están perdidas, a ayudar a nuestros hermanos, a tenderle la mano a aquellos que están caídos, a buscar a aquellos hermanos que aunque ya militaron con nosotros y Dios no está con nosotros, a irle dar palabra de aliento para que se levanten, mis hermanos. A esos hermanos que tal vez por lo que estamos viviendo, por esta pandemia que ha azotado a muchos hermanos, que lo ha puesto en cama, que lo ha llevado al hospital. Nosotros tenemos que, si no podemos ir al hospital, hacer una llamadita. Mire, mi hermano, estamos aquí orando por ti, clamando, intercediendo. Eso era lo que hacía Pablo. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las cartas de las epístolas de Pablo, la primera entrada es que oremos los unos por los otros, que hagamos rogativas, que hagamos oraciones, que oremos por los presidentes, que oremos por los gobernadores, que oremos por nuestros hermanos, que oremos por la iglesia. Ese era el llamamiento de Pablo. Y Pablo
quería que Timoteo hiciera lo mismo con él, para que él también recibiera ese galardón y se llenara, como dice el título, del gozo de la victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Permanecer en Cristo, estar el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo delante de Él, y que cuando Él nos juzgue a cada uno de nosotros, seamos juzgados no por mal, sino por bien, y que permanezcamos fiel a Él, fiel a la obra, fiel a nuestros pastores, fiel a nuestros hermanos, fiel a nuestra familia y fiel al ministerio que Dios nos ha puesto, a ese llamamiento. Como Pablo le decía a Timoteo, que no se acobardara, que fuera fiel a nuestro Señor Jesucristo, que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que en ese momento la doctrina que se estaba viviendo, los predicadores, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas, estaban trastornando la mente de la gente. Pero Pablo le decía a Timoteo que no se acobardara, que se manteniera firme en el Evangelio, en la palabra de Dios, predicando, haciendo el llamamiento que él quería a aquellos que estaban perdidos en una ciudad como Éfeso, que era una ciudad grande, a donde había muchas personas que no conocían de Cristo y que los que habían conocido se estaban dejando confundir por aquellos predicadores que traían prédica de fábula, como se lo dice en primera de Timoteo, que le dice que a muchos estaban predicando filosofía humana, fábula, mito, cuento, cosas que en ese momento hacían que los hermanos se confundieran y se apartaran del camino de la verdad. Pero Pablo le dice a Timoteo en estos versículos, dice, aleluya, gloria a Dios, le dice que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, como en estos tiempos, mis hermanos, que vemos que hay predicadores que para que las personas se sientan cómodas, se sientan alegres, no le predican la verdad, sino que buscan una historia, que buscan un cuento, que buscan una fábula, que buscan algo para entretener a esos hermanos. Miren, mis hermanos, cuando una iglesia predica la sana doctrina, que es la palabra de Dios, hay muchas personas que se incomodan, hay muchas personas que se sienten incómodos, que se molestan, dicen, pero ¿qué está predicando este? ¿Qué está diciendo este? Entonces cuando viene otro hermano, que no quiero decir que no sea de Dios, sino que viene otro hermano a traer cuentos, a traer fábulas, a traer sueños, a traer profecías que quizás le hablan de prosperidad, que le hablan de movimientos nuevos, que le hablan de discotecas con luces, con música extraña, como dice la palabra, fuego extraño. Esos hermanos dicen, no, me voy allí, me voy a esa congregación, porque ahí hay cosas diferentes, hay cosas nuevas. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nunca cambia, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios es para llamar al pecador, pecador, para llamar a aquel que está en pecado a que se arrepienta de su pecado. Para la palabra de Dios es para darle aliento al que está caído, para sacar al perdido de ese mundo de tinieblas que está rodeando nuestras casas, nuestra familia. Para hacerle entender que sin Dios, que sin Jesucristo y que sin el Espíritu Santo no somos nadie. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Reprende, redarguye, que estos tiempos están difíciles. Miren, mis hermanos, afuera de la calle, cuando predicamos el Evangelio, hay muchos hermanos que no están preparados y les da vergüenza cuando alguien le dice, no, yo no quiero escucharte. Mis hermanos, Pablo, si hubiese sido Pablo insiste. Pablo camina atrás de la persona. Pablo le predica el Cristo verdadero, así como le hizo a los atenienses que estaban adorando a un Dios que no conocían. Pero Pablo, en su sabiduría, la cual le había dado Jesucristo y el Espíritu Santo, le habló que ese Dios era Dios al que ellos no conocían. Pero Pablo le explicó por qué era que no lo conocían, porque no se habían entregado a la verdad y estaban confundidos, idolatrando, adorando ídolos. Entonces, mis hermanos, no podemos acobardarnos en estos tiempos. Este es el tiempo preciso donde Dios nos está necesitando, nos está buscando para que salgamos a predicar el Evangelio. No es tiempo de estar cómodo, como lo dije en una predicación pasada. Es tiempo de que nuestro espíritu nos incomode. Es tiempo de que nosotros salgamos a la calle, que está haciendo frío, y hay abrigo para cubrirnos. Que cae un día de lluvia, un día de nieve, nos cubrimos. Pero tenemos que salir a buscar a los perdidos. El tema, el eslogan del león de nuestra iglesia es buscando a los perdidos. Esa es nuestra misión. Tenemos que trabajar por eso, mis hermanos. Hoy la iglesia está
llena de personas que anhelan escuchar palabras, que anhelan escuchar del Cristo Todopoderoso, del Cristo de la gloria, de ese Cristo que vino a entregarse a la cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros, por usted y por mí, por aquel que todavía no ha escuchado la palabra de Dios, porque hay muchos que no han escuchado la palabra de Dios, han escuchado cuentos, fábulas, mitos, cosas inventadas por el hombre, dogmas, doctrinas que no tienen que ver nada con la Biblia. La cuestión es que esos hombres predicadores, falsos maestros, lo que quieren es llamar gente a su iglesia. Pero nosotros tenemos lo bueno que Dios ha puesto en nuestros pastores, que ellos nos enseñan incondicionalmente la palabra de Dios, y que cada uno de nuestros maestros que aquí enseñan, lo poco que saben, porque no lo sabemos todo, yo no lo sé todo, yo no conozco la Biblia completa, pero lo poco que me he puesto a aprender es para compartirlo con mis hermanos, para enseñarlo a mis hermanos. Y miren, a mí me encanta la enseñanza de Pablo, me encanta cómo Pablo trata a sus discípulos. Pablo fue entregado, Pablo fue despojado de todo, Pablo hasta su último día estuvo en una cárcel mandando cartas, enseñando a los que lo visitaban, dándole la palabra de Cristo. Perdón, mis hermanos. Y ese en este tiempo que tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Coger a nuestros hermanos como discípulos. Y lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido, darlo por gracia, como por gracia lo hemos recibido. Amén. No guardarnos, no quedándolo. Cada enseñanza que nosotros transmitimos para aquí, para cada uno de nuestros hermanos, es para dar aliento, para motivar, para exhortar, para levantar, para animar. No es para que solamente escuchemos palabrería, no, mis hermanos, testimonios que a veces no tienen fundamento, que no están de acuerdo con la enseñanza que estamos dando. Lo que el pueblo tiene que escuchar es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el que nos fue dado por la gracia divina de Dios, por la misericordia de Dios cuando puso a su Hijo en la cruz, para que Él, por medio de Él, fuéramos perdonados, fuéramos limpiados, fuéramos lavados, fuéramos transformados, fuéramos nueva criatura, la cual hoy predicamos y manifestamos la gloria de Dios en nuestro cuerpo. Ese es el llamamiento que Dios hace a la iglesia, y lo mismo que Pablo le decía a Timoteo: predica la sana doctrina, la palabra de Dios. Si tiene que redarguir a un hermano, redargúelo. Si tiene que reprenderlo, repréndelo, pero hazlo con exhortación, con toda paciencia y con la doctrina. No lo haga con ira, no lo haga con enojo, porque a veces eso es lo que pasa, mis hermanos, que cuando predicamos y se nos nota ese enojo, la palabra no llega, no escala, no hace transformación en nuestros hermanos. Pero Pablo le dice: exhorta con paciencia. Y miren, mis hermanos, somos pocos los que podemos decir que tenemos paciencia para predicar. Mis hermanos, pero si nosotros lo llevamos del poder del Espíritu Santo, por eso, mis hermanos, no es solamente orar cuando vamos a predicar, hay que estar firme en la oración, firme en el ayuno, pendiente a que estamos completos espiritualmente para poder llevar palabras sanas. Mire, yo mismo he predicado palabras que yo cuando le escucho me acobardo. Pero yo sé que cuando yo lo hice, no lo hice por mi propia boca, no lo hice por mi inteligencia, lo hice porque el Espíritu Santo lo puso en mí. El Espíritu Santo me llamó a predicar ese día. Pero si ese día hubieron personas que se incomodaron, que se molestaron, no fue culpa mía, sino que el Espíritu quería probarlo a ellos, si era verdad que estaban espiritualmente maduros para recibir la palabra. Y eso es lo que Pablo quería con Timoteo, que no se acobardara de predicar el Evangelio de Cristo. El mismo Cristo predicó fuerte, el mismo Cristo predicó airado, el mismo Cristo predicó a personas que necesitaban escuchar palabras de aliento, el mismo Cristo predicó a personas que estaban hambrientas de la palabra de Dios. Pero también Él tuvo su momento donde tuvo que ser fuerte, porque había personas que querían solamente comida, pero no querían la palabra de Dios. Y Él tuvo que reprender a esa persona. Hasta el mismo Pedro llevó un regaño por Pedro por querer defender a esa persona que solo no buscaban el alimento espiritual. Aleluya. Y esa es la enseñanza de hoy: predicar, redarguir, exhortar con paciencia, mis hermanos, porque los tiempos no es tan fácil. No podemos guardarnos la palabra de Dios. No podemos tenerla como en un cajón engavetado, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, aleluya. Cuando la predicación anuncia el evangelio del reino de Dios, lo que predicaba, enseñaba, lo que predicaba Jesucristo era la palabra de Dios. Timoteo había de hacer esto, lo mismo que vio y aprendió de Pablo. Primera de Corintios,
capítulo 15, versículo del 1 al 11 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he aprendido, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he aprendido, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Oiga bien, conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oiga bien, como dice Pablo, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que no fue la palabrería humana o filosofía que tenía Pablo, porque era un hombre bien estudiado, sino la gracia de Dios que estaba con él. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aleluya. Este es el tipo de predicación eficaz, aunque importune a quienes recitan la verdad. Timoteo no había de acobardarse en este sentido, sino que debía adquirir un compromiso en la predicación. Aleluya. Nótese que lo único que puede llamarse predicación o proclamación tiene que ver con la palabra, no con nuestra inteligencia humana. Aleluya. Aleluya. Es decir, lo único que debe predicarse en la iglesia o en la evangelización es la palabra. Es al Cristo Redentor, es al Cristo Salvador, es al Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo. Si en una predicación, mis hermanos, usted está en una congregación y no oye el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no oye el nombre de nuestro Padre amado Jehová, no oye que hablen del Espíritu Santo, salga, porque están predicando doctrina de demonios. No se quede ahí, porque va a ser engañado. Son falsos maestros, son falsos profetas. Porque uno que no conozca a Dios, uno que no conoce a Cristo y uno que no conoce el poder del Espíritu Santo, no puede predicar la palabra de Dios. Porque aunque la conozca, se le hace difícil interpretarla. Muy bien, aunque Satanás desde el principio de la creación de la tierra se conocía la palabra de Dios y confrontó a Jesucristo en el desierto con la palabra de Dios, pero Jesucristo no lo combatió con palabras humanas, ni tampoco con filosofía engañosa, ni con fábulas, ni con cuentos. Él lo combatió con la palabra. Decía, escrito está. Aleluya. Y él era Dios aquí en la tierra. Y él utilizaba la palabra para animar, para convencer, para convertir a la persona, pero también para defenderse de la artimaña del enemigo. Aleluya. En 2 de Timoteo 2:14 dice, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre las palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo 1, del versículo 13 al 14 dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Pablo predicaba solamente de Cristo. Pablo predicaba solamente del Espíritu Santo. Pablo predicaba solamente de Jehová, de nuestro Dios Todopoderoso. Pablo, si tenía que hacer llamar a alguien a disciplina, podía hacer palabras humanas. En 1 de Corintios él habla que dice, no me recuerdo bien el capítulo y el versículo, pero él dice, no el Espíritu, sino yo. En ese momento estaba hablando Pablo, pero luego más adelante dice, no yo, sino el Espíritu. O sea que en una parte él habló humanamente, pero le hizo reconocer a la persona que estaba hablando él, no el Espíritu, no como aquello que dice Dios me está hablando, el Espíritu me está hablando, que ahora Cristo me está hablando. Mis hermanos, esto no es un juego, esto es bien en serio. La predicación de la palabra, como se lo dice Pablo a Timoteo, tiene que tomarse bien en serio. Por eso le puso de testigo a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo. Se lo puso testigo para que Él sea fiel al llamamiento, no para que jugara con el llamamiento, mis hermanos. Y le doy gloria a Dios porque cada uno de mis hermanos, todo lo que conozco, todo lo que predica la palabra de Dios, son sometidos al Espíritu Santo.
se entregan a nuestro Señor Jesucristo para poder traer palabra. El altar de Dios no puede ser burlado, y cuando usted lo burla, cuando yo lo burlo, de Dios nadie se burla, y la ira de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Y vemos hermanos que vienen a predicar cosas que no son de Dios, o vemos congregaciones donde se está predicando cosas fuera de contexto que no tienen que ver con la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Después vemos al hermano cabizbajo por ahí. ¿Por qué? Porque no se sometió primeramente a la oración, porque no buscó primeramente la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se dejó de dirigir por nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos aceptó el mensaje que Dios iba a poner en él para que trayera al pueblo. No es nuestra palabra humanamente, sino el mensaje que Dios pone en nuestro corazón. A veces escuchamos cosas que vienen a nuestra mente, pero usted tiene que definir y ver si es Dios que le está hablando para poder traérselo al pueblo, sometiéndolo en oración, sometiéndolo a la presencia del Espíritu Santo, y esperando confirmación de Dios a través de uno de sus siervos, a través del pastor, a través del mismo Espíritu Santo, para que usted pueda traer esa palabra. No se emocione, no se llene de júbilo cuando le digan que va a predicar. No, llénese del poder del Espíritu Santo, llénese de la oración, busquen ayuno, tránquese en el lugar secreto, haga que el Espíritu Santo ponga palabra en usted, busquen la palabra de Dios. Miren mis hermanos, algo que yo he notado por mucho tiempo, no voy a señalar nombres, no voy a señalar a nadie ni a personas, pero es que hay hermanos que vienen y traen un texto, y después que dan el texto ni siquiera se acercan a la Biblia, ni siquiera vuelven al texto, comienzan a hablar como carreta ahí con un caballo de bocado que se fue y nadie lo puede parar, diciendo cosas que ni siquiera al final ellos mismos entienden. Pero cuando una persona, cuando un predicador, cuando un hombre de Dios, cuando un hermano de nuestro Señor Jesucristo y una persona dirigida por el Espíritu Santo trae un mensaje de Dios, lo trae concreto, lo trae firme, lo trae lleno de la palabra de Dios, siempre está escudriñando la Biblia, siempre vuelve a la Biblia, siempre vuelve al texto que tocó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que quiere es que alguno de los que estén ahí en la audiencia sea tocado por esa palabra, sea tocado por el Espíritu Santo, sea bañado por la sangre de Cristo y sea transformado. Cuando estamos predicando por aquí, por estas redes, no estamos haciendo otra cosa que predicando de Cristo. No estamos haciendo otra cosa que predicando la sana doctrina, como le dice Pablo a Timoteo. Y por eso Pablo se sentía contento, se sentía feliz, porque al final de su vida, él sabía que ya iba a recibir la corona, el galardón, esa corona de justicia, como le llama. Él no está hablando de una corona de ponerse en la cabeza, es una corona de justicia, la cual Jesucristo iba a poner en él cuando estuviera allá arriba. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, mis hermanos, mi exhortación en este momento es que usted, antes de predicar, cuando haya sido llamado para traer el mensaje, porque acuérdense, mis hermanos, cuando un hermano le dice a usted predica tal día, es porque el Espíritu puso en el corazón de esa persona que usted era el que tenía la palabra de Dios. No se juegue, mi hermano, no invente. No vaya a traer un mensaje que usted sabe que no va a edificar a la iglesia, porque para eso es la palabra de Dios. Exhortación, mis hermanos. La palabra de exhortación es sinónimo de consejo, es sinónimo de ¿cómo le puedo explicar la palabra correcta? De enseñanza, de administración. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted fue llamado a predicar, usted fue llamado a exhortar, a evangelizar. Ahora mismo yo no sé quién me está escuchando y no sé quién me está viendo, pero si usted me está viendo, mi hermano, y no tiene a Cristo, hoy es el día especial para que usted reciba el poder de Cristo en su vida, para que usted confiese su pecado y se arrepienta de ello y acepte a nuestro Señor Salvador como su único y verdadero Salvador, el que le va a dar la vida eterna, el que lo va a purificar, el que lo va a limpiar, y después que le haga todo eso va a mandar al Espíritu Santo a hacer cambio en su vida, a quitar lo que usted no necesita y a poner lo que usted necesita para este llamamiento, para ser partícipe de la congregación de los santos de Jesucristo, que somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos de heredar el reino de los cielos, de acuerdo a lo que hagamos aquí en la tierra. Si hacemos obras buenas y santas, no quiere decir que vamos a ser salvos, pero sí cuando seamos juzgados, vamos a ser bendecidos con el galardón que pondrá Cristo en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, mi Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, santo tú eres. Miren, mis hermanos, yo veo en Pablo a un maestro, o como quien dice, vemos a un maestro como Pablo motivando, alentando, animando, exhortando a su más fiel discípulo en sus últimos momentos de vida, sabiendo ya que la muerte estaba sentenciada y que pronto sería sacrificado. Pablo no se quejaba por sus aflicciones con Timoteo,
más bien lo motivaba porque grande sería el galardón que iba a recibir. O sea, mis hermanos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba, cuando estamos en batalla, cuando estamos corriendo a cosas que el enemigo ha puesto en el medio y que son cosas que nosotros hemos provocado en nuestra vida. Porque ahora mismo, mis hermanos, muchos hermanos están provocando cosas en su vida que no son de acuerdo a las que Dios quiere con ellos. Estamos buscando cosas en la terrenal que no pertenecen al reino de los cielos. Estamos andando en lugares que Dios ni se imagina que nosotros debiéramos andar. Pero Él lo ve todo y Él sabe. Y Pablo fue un fiel discípulo el cual sufrió, mire, martirio, pedrada, lo tiraron por una barranca, casi se ahoga, lo picó una víbora. ¿Por qué fue salvo Pablo salvo? Porque había un propósito de Dios en la vida de él. Había un llamamiento fiel y obediente en Pablo. Pablo, cuando fue llamado, el Espíritu Santo lo transformó, le quitó la vieja vida, lo sacó del mundo donde andaba. Pablo fue perseguidor de la iglesia, no mató a nadie, pero mandaba a otros a que golpearan, a que mataran. Pero cuando Pablo fue tocado por el poder del Señor Jesucristo, fue cambiado, fue transformado, fue hecho un nuevo hombre, fue un predicador de predicadores, fue hecho un evangelista, fue hecho un maestro, fue hecho, ¿qué más? Podemos decir que un profeta, fue un apóstol. ¿Pero por qué? Porque él se sometió a la palabra de Dios. Porque él entendió que el único que le podía dar vida eterna era Jesucristo. Porque él entendió que sin el poder del Espíritu Santo no podía hacer nada de lo que hizo aquí en la tierra. Pablo se dejó guiar por Cristo. Pablo se dejó de llenar por el Espíritu Santo. Y Pablo dejó que el poder de Dios obrara en su vida. Si Pablo no permite eso en su vida, esta carta que hoy estamos leyendo no hubiese existido. Porque Pablo se hubiese renegado a escribirle a Timoteo. En vez de escribirle a Timoteo que predique la palabra de Dios, se le hubiese dicho, mira, olvídate de eso, no haga nada, que eso no tiene sentido. Sal de ahí, corre, deja a esa gente sola, déjalo que se mueran de hambre. Ese hubiese sido el Pablo perseguidor de la iglesia. Pero Pablo recibió el poder que el Espíritu Santo puso en él para transformar vida, para cambiar personas, para hacer que un mundo en el cual hoy vivimos siga su palabra, siga su consejo, siga su llamamiento. Aleluya, gloria a Dios. Pablo es el mejor ejemplo para nosotros cambiar en estos tiempos. Para nosotros salir a la calle a predicar el Evangelio de Dios. No solamente a predicar el Evangelio, sino de ser de testimonio de Cristo. De tener un carácter nuevo. De alejarnos y apartarnos de toda esta inmundicia que estamos viendo en este mundo, mis hermanos. Tenemos que cambiar, tenemos que valorar la gracia que ha puesto Dios en nosotros. Esa misericordia. Imagínense, si usted quisiera y volviera a recordar 5 años atrás donde usted vivía o 10 años atrás donde usted estuvo y a donde está hoy, valorara hoy lo que Cristo está haciendo por usted. Entendiera que lo que Cristo ha puesto en su vida es para salvación, no es para perdición. Y que eso que Cristo puso en usted y que ha hecho que el Espíritu Santo ha ido transformando, se lo pase a otra persona, que lo dé por gracia, porque nada le costó. Usted no pagó nada por su salvación. Jesucristo lo hizo por amor a ti, por amor a mí. El Padre hizo que Jesucristo lo clavaran en una cruz y que derramara su sangre por el poder para salvación, para darnos vida eterna, para que nuestros hijos sean salvos, no a través de nosotros, sino a través del Espíritu Santo. Que dentro de nuestra casa sean un ejemplo, que dejemos esa changuería que tenemos de congregarnos, que dejemos esa changuería de predicar el Evangelio a los amigos, a los compañeros de trabajo, a las personas que viven al lado de nosotros. Mis hermanos, qué vergüenza. Pablo le encarece a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que no tenga vergüenza de predicar. Si el hermano de al lado está haciendo cosas que ustedes saben que no son cristianas, no vaya como un grosero, como un oro. No, vaya con la palabra de Dios. Mira, mi hermano, la palabra dice que debemos actuar de esta manera. Si tú no conoces a Cristo, yo te puedo enseñar, yo te puedo demostrar, yo te puedo testificar lo grande que ha sido Dios en mí, porque Dios ha hecho cambios maravillosos en mí, en mi familia. Y tal vez el Espíritu Santo te puede tocar en este día y hacer transformación en tu vida, en tu familia y en aquellos que te conocen. Ese es nuestro deber, mis hermanos. Ese es el llamamiento que hace Pablo a Timoteo en esta carta. Mis hermanos, que predique, que redarguya, que reprenda. Hasta nuestra propia familia tenemos nosotros que predicarle. Pero predicarle la palabra de verdad. No fábula ni cuentos, no cosas bonitas de que para que ellos se sientan contentos con nosotros, sino hablar de la realidad. Cristo habló más del infierno, más de los pecados que cualquier otra cosa.
no habló tanto de la misericordia de Dios, habló más de lo que íbamos a recibir si no nos convertíamos en nuestro Señor Jesucristo. El mismo Juan, que decía, canada de víbora, le decía, hipócrita. Son cosas que muchas iglesias ahora no la quieren predicar, no la quieren decir por no ofender al hermano. Pero yo prefiero mi salvación antes de estar a cuenta con mi hermano y estar en pecado con Dios. Dios no nos llamó a ser cómplices del pecado, sino a limpiarnos y a matar el pecado en nuestra vida. Porque el pecado es muerte, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nuestra vida no puede haber otra cosa que no sea el poder y la sangre de Cristo. Tenemos que limpiarnos, tenemos que sacar toda esa inmundicia para nosotros ser como fue Timoteo. Timoteo fue un ejemplo vivo de Pablo. No solamente en actitud, no solamente en carácter, no solamente en la palabra, en el evangelio, en todo. Incluso cuando murió también crucificado y no se quejó de esa muerte, sino que se gozó. ¿Por qué? Porque ya él sabía que se iba a reunir con su maestro, que se iba a reunir con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Hoy Cristo te llama, mi hermano, a que tú pongas de tu parte. A que tú salgas a evangelizar, a que tú salgas a insultar, a que tú salgas a animar, a que tú salgas a motivar, a que tú salgas a levantar a un hermano que está caído, pero con la palabra, mi hermano. Podemos aconsejar, sí, normalmente, podemos hacer cualquier otra cosa, pero siempre utilizando la palabra como base fundamental de lo que estamos haciendo y diciendo. Nosotros somos nueva criatura, somos nuevos en Cristo, tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Podemos hacer mayores milagros que lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Pero vacío, hueco, no podemos hacer nada. Inventándonos cosas en nuestra mente, no podemos hacer nada. Haciendo maramaña como cositas, tratando de hacer trucos. No, mis hermanos, es la palabra la que tenemos que usar. Es las escrituras de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para convencer a los perdidos. Para convencer a los que están en tinieblas, para aquellos que ahora mismo, mis hermanos, y hago un llamado, que están con pensamiento de suicidio, con aquellos que están encadenados a esos vicios de juego, de cosas que no son de agrado para Dios. A eso, mis hermanos, hoy les hago un llamado, que aflojen eso, que lo voten en el nombre del poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Porque Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así tenemos que decir nosotros en el momento que Jesucristo nos llame a cuenta. Hemos peleado la buena batalla de la fe por mi hermano, por mi familia, por mis hijos, por aquellos que están perdidos, por aquel que está en hambre, por aquel que está enfermo, por aquel que está en necesidad, por nuestros pastores, por los ancianos de la iglesia, por los diáconos, por los ujieres, por los miembros de la casa de Dios, por aquella nación que está ahora mismo pasando esta pandemia. Esa es la buena batalla que tenemos que pelear, utilizando la palabra de Dios, llenándonos del poder del Espíritu Santo. Y no me cansaré de decir que el poder del Espíritu Santo es lo que hace la transformación en cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Le dice, te advierto, te encomiendo, te recomiendo, te aconsejo. Significa primeramente que Timoteo tenía que testificar, dar solemne testimonio de lo que había aprendido de Pablo a los demás a través de la palabra y poner como testigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Mis hermanos, mire, tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. En este sentido, nuestra obligación es predicar y predicar incansablemente hasta el fin, mientras haya oportunidad, mientras tengamos vida, mientras respiremos, mientras podamos levantar nuestra voz, porque vendrán tiempos de persecuciones, mis hermanos, tiempos donde el enemigo pondrá espada contra nosotros. Y el mismo Jesucristo nos dijo que nosotros no veníamos a gozarnos aquí en la tierra, veníamos a pelear por ese llamamiento que Él puso en nosotros, por ese ministerio. A pelear no contra el enemigo, sino con las cosas que estamos viviendo en este mundo. Porque nosotros no podemos contra él, pero tenemos a un Cristo de poder que nos va a defender y nos va a cuidar y va a poner ángeles alrededor de nosotros para que nada nos pase, siempre y cuando estemos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y no cometiendo pecado, no cometiendo falta, no apartándonos de ese llamamiento que puso Jesucristo. Si tú fuiste llamado como evangelista, si tú fuiste llamado como pastor, si tú fuiste llamado como ministro de la enseñanza,
Si tú fuiste llamado a profetizar, no te lo guardes, mi hermano. Ponlo a trabajar. Esos son dones que hacen que el cuerpo de Cristo se edifique, que hace que los demás, que aquellos que no han conocido de Cristo a través de ese ministerio puedan acercarse, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Son más en este mundo que no conocen a Cristo que los que nosotros conocemos a Cristo. Amén. Es decir, que nos queda largo y arduo trabajo que hacer en la obra de Dios. Pero no nos conformemos con estar cómodos, con estar sentados viendo televisión, con estar dentro de una congregación con aire o con la calefacción. No, mis hermanos, sí es bueno venir aquí a reunirnos, a compartir la palabra, a llenarnos de conocimiento del poder y la sabiduría de Dios. Sí, Dios nos llama a que nos congreguemos. Sí, es cierto, tenemos que venir a la congregación a compartir la palabra, el evangelio, pero después que termine ese momento de la plenitud en la presencia de Dios, tenemos que salir a hacer la obra que Dios nos mandó a hacer en Mateo 28:20. Ir y hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que aprendemos cuando nos congregamos. Aleluya. No es para guardárnosla, no es para tenerla en nuestra mente, no es para ir a nuestra casa y escribir notas, aprendí esto, escuché esto. No, mis hermanos. Es para enseñárselo a aquellos que no la conocen, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Mis hermanos, yo creo que la enseñanza de hoy nos ha mostrado lo que es el poder de la palabra, lo que es el poder de obedecer a nuestros pastores, porque tienen el mismo llamamiento que tuvo Pablo. Nuestros pastores son maestros, nuestros pastores son discípulos de Cristo, nuestros pastores son llamados por nuestro Señor Jesucristo a dirigir la grey, así como le llamó a Pedro, que le dijo: si me amas, entonces que dirigiera la grey, que cuidara de su grey, que cuidara de sus ovejas. Nuestros pastores están aquí para aconsejarnos. Nuestros pastores están aquí para guiarnos por un buen camino, no por un mal camino, porque ellos no nos van a tirar por una barranca que nos matemos, no, al contrario, ellos van a evitar que nosotros caigamos por esa barranca, pero por ese derrumbe. Pero ellos se llenan del poder de la palabra de Dios. Ellos buscan la presencia del Espíritu Santo. Ellos están en comunión con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se amparan del poder y la manifestación de Dios en su vida. Y ellos, el anhelo mayor es que pudieran vivir dentro de esta congregación para poder estar permanentemente en comunión con Dios. No es que no están apartados de la comunión con Dios, sino que ellos quieren cada día más de su presencia. Y yo quiero seguir ese ejemplo de ellos. Y yo les exhorto a cada uno de ustedes, mis hermanos, que así como Pablo animaba y exhortaba a Timoteo, ustedes se dejen animar y exhortar de nuestros pastores, de las personas que tengan más conocimiento que otros, porque mis hermanos, yo siempre lo he dicho, no todos lo sabemos todo. Todos sabemos algo y sabemos cosas diferentes, pero de lo que yo sé, puedo enseñarte a ti, y de lo que tú sabes, me puede enseñar a mí. El Espíritu nos puso a todos unidos haciendo funciones diferentes. Porque así como tenemos diferentes miembros en el cuerpo, así mismo Dios nos puso aquí dentro de la congregación a hacer funciones diferentes, a darnos dones diferentes, a ser partícipes de la obra de Dios, pero en comunión, perdonándonos unos a otros nuestras ofensas. Oiga bien, perdonándonos unos a otros nuestras ofensas, orando los unos por los otros, haciendo bien hasta nuestros enemigos, que es muy duro de entender, que debemos hacerle bien a nuestros enemigos. Mis hermanos, eso lo decía Pablo, que nosotros tenemos que hacer las buenas obras, no para salvación, sino para estar a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Les exhorto, mis hermanos, y si hay algún hermano, alguien dentro de lo que me está mirando que no conoce de Cristo, les exhorto, mis hermanos, que si hay alguien que se pueda comunicar con él o que él pueda llamar para que le hable de Cristo, para que le presente el plan de salvación que tiene Dios con cada uno de nosotros, que se deje tocar, que permita que alguien le hable, que permite a aquel hermano que está apartado, aquel hermano que se ha distanciado de una congregación o de un hermano que conoce de Cristo, que se acerque. Son tiempos difíciles, Pablo lo dice, pero Pablo no dice si en el tiempo donde estaba viviendo Timoteo, sino él dice vendrán tiempos difíciles. Está hablando que puede ser en el tiempo de Timoteo, pero también puede ser que ahora esté pasando y lo estamos viviendo. Pero esto no es nada comparado con la gran tribulación o con cuando venga el anticristo. Nosotros estamos viviendo una vida muy light,
Como cuando usted va al supermercado que quiere comprar algo de que no está saturado de muchas químicas, usted busca de que, déjame llevarme esta bichuelita light, déjame llevarme este arroz light. No, mis hermanos, el evangelio se come crudo, se come orgánico, se come de la manera que Cristo nos lo está enseñando en su palabra. Así se come el evangelio. Y como así se come, así también tenemos que dárselo a nuestros hermanos. Aquellos que todavía están bebiendo leche, que dejen de beber leche y comiencen a comer vianda para que sepan lo que es el evangelio verdadero, la palabra de Dios. Y cuando usted se llene del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y escuche una prédica, una exhortación de sana doctrina, se dará cuenta que las palabras no son ásperas, que las palabras no son ofensivas, que las palabras no son para que usted se enoje con el hermano, sino para que usted, si está en pecado, se confiese ante Dios y se arrepienta de pecado, y se está haciendo cosas que no le agradan a Dios, deje de hacerlas. Amén, aleluya. A mí me encanta predicar llano, a mí no me gusta disfrazar la palabrita para que el otro le escuche bonita. Yo la doy como el Espíritu me la da. Si el Espíritu me da una palabra que es fuerte, que va a hacer que mi hermano se incomode, amén, a gloria a Dios, aleluya, porque sé que Dios sé que el Espíritu Santo está haciendo algo en la vida de él. Así, mis hermanos, que hoy le doy gracias a Dios, primeramente a Dios. Gracias a mi pastora porque me puso, a través del Espíritu Santo, me puso hoy aquí para traer esta enseñanza. Yo sé que esta enseñanza, imagínense, no pude pasar del capítulo 2. Apenas llegué a tocar el capítulo 3 y parte del punto de los otros versículos, mejor dicho, de este capítulo 4. Esta enseñanza es para que se hagan varios estudios bíblicos, o un estudio bíblico más exhaustivo, más extensivo, para que usted pueda entender lo que Pablo quería ya en sus últimos momentos. Porque si lo lee bien, ya Pablo se estaba a punto a que ser sacrificado por la obra de Dios, pero él con gusto estaba permitiendo que lo hicieran. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que iba a recibir era mayor que lo que estaba viviendo, era más glorificante que lo que estaba sintiendo. Él no estaba triste, él estaba gozoso, él no estaba afligido, él estaba vivo. Él no estaba en su mente pensando en que iba a morir por una causa que no tenía sentido, sino que la causa que estaba haciendo era para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo y para que el evangelio se expandiera a través del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Nosotros no estamos viviendo ni una uña, mi hermano, ni un pedazo de uña de lo que vivieron los primeros cristianos de la primera iglesia. Amén. Los primeros cristianos de la primera iglesia no tenían nada de lo que tenemos hoy. Sin embargo, se dieron a la obra de Dios, se entregaron, salieron y caminaban cientos y cientos de kilómetros descalzos, con sandalias, que yo me imagino cómo tenían los pies, para predicar el evangelio de Cristo, para hablar de la maravilla, de los prodigios, de los milagros que hacía Cristo, para que el mundo entendiera que Él había venido a salvarnos, a glorificarse en cada uno de nosotros, y que nosotros fuéramos hechos para su alabanza, para su gloria, para su honra. Amén, aleluya. Cuando usted venga a la casa de Dios, entienda esto, mis hermanos. Nosotros no venimos a este mundo, ni hemos sido salvos para estar sentados y estar estáticos dentro de una congregación solamente. Hemos venido a predicar el evangelio, la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, para gloria y honra de nuestro Padre amado allá en los cielos. Amén. Siga viniendo, siga escuchando, sigue llenándose del poder del Espíritu Santo, y sobre todo, llénese de la palabra, síguela escudriñando. Amén. Dios me le bendiga, y voy a orar por cada uno de ustedes. Voy a orar por esos hermanos que están enfermos. Voy a orar por aquellos hermanos que están esperando ese estímulo del gobierno. Voy a orar por aquellos hermanos que se le acabó el unemployment y que están desesperados. A mí se me acabó, porque yo tengo la fe que Cristo va a restaurar las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. No estoy anhelando más de lo que me pueda dar Cristo, sino lo que yo necesito para sustentarme, para sustentar a mi familia, para poder llevar el alimento a mi casa y poder compartir con mis hermanos. Eso es lo que yo espero de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, tú que no conoces a Cristo, todavía está a tiempo. Dios te está dando la oportunidad de que conozca de Él. Y a ti, hermano, que está en una cama, que está enfermo, que te tocó la pandemia, o aquel que tiene alguna enfermedad, Dios sana y salva. Pero si tú no conoces de Cristo, tienes que tener fe en ese Señor Jesucristo y confesarlo como tu Salvador. Porque aún después de la muerte, si estamos en Cristo, estamos ganando, estamos viviendo, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Oramos.
Padre, te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de predicar tu palabra, de traer el mensaje de enseñanza de esta noche, Padre amado. Sé que no tuve el tiempo suficiente para traer todo lo que tú has puesto en mi corazón, Padre amado, pero di de lo poco que pude dar, Padre amado, para salvación, para Señor, para que aquellos que no te conocen tengan hoy la oportunidad de poder escucharlo, aunque sea un poquito de ti, Padre amado. A mis hermanos, a los que están detrás de las redes, Padre amado, sigue extendiendo tu mano sobre cada uno de ellos, Padre amado, para bendición de cada uno de ellos, Señor, que sigan anhelando el galardón, la corona, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros de justicia, Padre amado. Así como Pablo exhortaba a Timoteo, Señor, permite que nuestros pastores nos sigan exhortando, Señor, que nos sigan reprendiendo, Padre amado, que nos sigan redarguyendo, Señor, para bien de nuestra vida, para bien de nuestra familia, Padre amado, y que nosotros espiritualmente podamos recibir esa palabra, Señor, con gozo, con alegría, Señor, para edificación de nuestra vida, Señor, para edificación de la iglesia, Padre amado. Oh, Padre amado, esperamos en ti nuestra salvación, Padre amado, esperamos en ti nuestra vida eterna, Padre amado, que esta palabra que hoy tú has puesto en mi corazón, Padre amado, para compartir con mis hermanos, Señor, no se quede en el aire, Señor, sino que vaya por lo menos a una vida, Señor, a un corazón, Padre amado, y que si alguno de mis hermanos, Señor, y hasta yo mismo estoy en pecado, Señor, estoy haciendo las cosas que no te agraden, Padre amado, tú me puedas contritar mi corazón, Señor, para que me aparte de esas cosas que no me hacen bien y para que mis hermanos también se aparten, Padre amado. Hoy a la noche, Padre amado, que tú no has dado fruto, Padre amado, que no has dado maná del cielo, Padre amado, tu palabra, Señor, la escritura, Señor, la cual tú le diste a los santos en aquel tiempo, Señor, para que perdurara para hoy, por siempre y por los siglos de los siglos, Padre amado, para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Permite que el Espíritu Santo, Señor, en esta noche visite cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Padre amado, que limpie la casa, Señor, que lleve bendición, Padre amado, a cada uno de esos hogares, Padre amado, que saque de aquello a los que están en tiniebla, Padre amado, a la luz, Señor, brillante de tu poder, de tu evangelio, Padre amado, que desencadene a aquellos que están atados, Señor, a los vicios, Señor, a los pecados, Señor, a las cosas de todo el mundo, que vengan al arrepentimiento, Padre amado, y que sean transformados, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor, Padre amado. Yo con mis manos, con mi sabiduría humana no puedo hacer nada, Padre amado, solamente ser instrumento de tu obra, Padre amado, para traer palabras, Señor, a través del Espíritu Santo, Padre amado. Pero hoy tengo la oportunidad de decirle a aquel hermano: cambia tu vida, permite que Jesucristo te toque, que el Espíritu Santo entre a tu vida para que sea transformado, para que sea salvo, y arrepiéntete de tu pecado, confiésalo, mi hermano. Dios le bendiga a mis hermanos, pasa a cada uno de ustedes y el amor de Cristo sobreabunde en cada uno de su vida. Aleluya, gloria.